Capítulo 2. Debería haber escogido un lugar más elevado para saltar. Al menos esa fue la primera línea de pensamientos coherentes que pudo hilar entre la niebla espesa de su mente, de sus neuronas, que parecían ahora convertidas en agujas al rojo vivo, deslizándose, bailando dentro suyo poco a poco, con cada desalmado palpitar en su cerebro, martillazos de adentro hacia afuera. No se encontraba a la mitad de la calle, sino en la orilla. Algún buen samaritano lo habría arrastrado a la banqueta para evitar un atropello. Quizás el mismo buen samaritano que le había robado la cartera mientras yacía inconsciente. La grieta en forma de rombo abierta en la zona posterior de su cabeza había dado boca a un río de intenso rojo que se había encharcado en aquella banqueta y conectaba con otro gran pozo sanguinolento en la mitad de la calle, donde el salvaje que lo había hecho caer del viaducto yacía boca abajo, con el cuello torcido. Las moscas revoloteaban sobre su cuerpo. Dio una vuelta sobre sí mismo intentando ponerse de pie, y estando a gatas sintió un gorgoteo escapar de su estómago. Por instinto arqueó la espalda, apretó los párpados y dejó fluir una violenta catarata de vómito marrón debajo suyo, empapando sus manos y rodillas de porquería. Una vez hubo terminado, se echó hacia atrás, saboreando aún el metal y el ácido gástrico en la boca. No podía abrir del todo los ojos. Sus párpados estaban tan hinchados que separarlos le resultaba casi imposible. Solo su párpado izquierdo cedió ligeramente, dándole una patética ventana opaca y distorsionada, la misma con la que logró ver al salvaje enrojeciéndose en el asfalto al despertar. A su lado, los restos de su celular, ahora poco más que basura inservible. No hacía falta recogerlo del charco de sangre y vómito para darse cuenta de que aquel aparato no iba a funcionar más. La piel desde la zona posterior de sus cejas hasta el inicio de sus pómulos parecía arder en llamas tan pronto era rozada con el dorso de la mano. El escándalo parecía haberse asentado como parte del ambiente. Disparos y gritos sonaban a lo lejos, lo suficientemente lejos para que Ulises no sintiera un peligro de ataque inmediato, lo cual desde luego no desmeritaba su creciente delirio de persecución. Unas horas habían pasado. El cielo ya comenzaba a notarse opaco. Si iba a hacer algo por sí mismo, tenía que hacerlo ya. Los salvajes volverían en cualquier momento. Se incorporó torpemente, casi cayendo hacia los costados un par de veces. Su cabeza se sentía como un peso muerto sobre sus hombros. Paso a paso, torpemente y con la visión comprometida por su rostro hinchado, se tambaleó por las estrechas calles del centro. Caminó al lado de tiendas de ropa locales y extranjeras, el centro joyero, restaurantes baratos, tiendas de bisutería, zapaterías, sex shops, dulcerías y uno que otro hotel. No podía dejar de pensar que era la primera vez que atravesaba el centro por la tarde sin que hubiera una sola persona a la vista. Pese a ello podía sentirlos. Estaban por ahí escondidos. Más de una vez a Ulises le pareció ver la silueta oscura de una cabeza asomándose detrás del mostrador de una heladería o dibujándose entre las cortinas de una ventana en un segundo piso, solo para desaparecer como fantasmas tan pronto dirigía su vista al fugaz espejismo. No querían ser vistos por lo que podía haber allí fuera, y si los recuerdos, aún enredados en la enturbiada maraña de sus pensamientos, eran reales, bastante motivo había para abrazar aquella pauta con toda la pasión que pudiera dictar el instinto. Cuando en mareas tranquilas los peces se dispersan, es porque hay tiburones merodeando. Ulises avanzó por las calles del centro. Caminó por lo que a él le parecieron siglos. Ya la hinchazón había disminuido un poco. Alcanzó a divisar las majestuosas edificaciones del centro histórico y se dio la vuelta de inmediato al notar figuras humanas corriendo en la Plaza de la Constitución, unas cuantas de ellas a 4 patas. Volvió sobre sus propios pasos, mirando constantemente sobre su hombro, tembloroso y jadeante.
listo para echarse a correr en caso de que alguna de las siluetas errantes de la plaza lo hubiera detectado. Minutos transcurrieron y nadie parecía haberse interesado en él. Uno que otro cuchicheo alcanzaba a oírse al otro lado de ventanas y puertas cerradas, pero se encontraba aún demasiado atontado como para advertir a los residentes de que sus voces eran audibles desde fuera. De todos modos, así como estaba, hinchado, con la camisa salida y desabrochada, ensangrentado y caminando raro, lo último en que alguien pensaría es en sentarse a escuchar sus refinados consejos de exitosa supervivencia. Después de varios agónicos minutos reconoció el lugar desde donde había caído. El cadáver del salvaje seguía ahí, con sus prendas de obrero enrojecidas. Unos cuantos metros más adelante, el edificio que aquellos salvajes habían utilizado como escondite, y el aberrante recordatorio del primer ataque que presenció. 5 cadáveres tendidos en un espacio no mayor a 6 metros cuadrados, ya emblanquecidos y a merced de un opaco nubarrón de moscas. Reconoció entre ellos a la mujer de cabellos dorados, yacente boca arriba sobre un charco de su propia sangre, su cabeza reventada como un melón y su cráneo desperdigado por el asfalto. Ulises se atragantó en silencio y se llevó la mano a la boca, no dispuesto a volver a vomitar. Su estómago estaba vacío. Hizo lo que pudo para ignorar la escena y apretó el paso, incapaz eso sí de burlar el sabor del hierro asentado en el aire. Recorría de nuevo las calles de la zona comercial, ya analizando qué lugar sería el más adecuado para esconderse mientras amainaba el siniestro. Desde el momento de su caída hasta su despertar habían pasado más de las 6 horas prometidas, aunque eso era algo que ya se esperaba, y su departamento estaba bastante lejos, demasiado como para tratarse de una opción a considerar. Pasó al lado de una librería, un museo de historia, un restaurante de comida china y uno que otro local en renta. El sonido de lo que parecían veloces correteos un par de calles más adelante lo inquietó. A sabiendas de la urgencia, Ulises se dispuso a lanzarse de cabeza al escondite más decente que pudiera tener a su alcance en ese momento, y entonces se percató del imponente edificio que se dibujaba en la calle de enfrente. Se acercó para verlo más de cerca. Luz de borrasca, Hotel 3 estrellas. El nombre y el logotipo, que parecía ser la ilustración en diferentes tonos de gris de un faro frente a un cúmulo de nubes, estaban grabados en la acogedora fachada de amplio acceso y elegante arquitectura que parecía darle la bienvenida. No había terminado de subir los escalones que daban paso al lobby, cuando se dio cuenta de que la estética monotonía de colores claros que conformaban la temática del hotel estaba siendo drásticamente interrumpida por un charco rojo que se filtraba desde debajo de la recepción y fluía en patrones simétricos sobre las divisiones del piso cerámico de la sala. Claro estaba que aquel lugar no era tan seguro como lo parecía desde fuera, y si bien la arquitectura del lobby era bastante abierta, intentar refugiarse en una de las habitaciones no le pareció una mejor opción. Ante la intrusión de un salvaje en la sección habitacional, tomada de la mano con un ruido involuntario de parte suya, Ulises se habría convertido básicamente en una liebre sin patas. Sabía bien que lo mejor por ahora era pasar desapercibido, y los crecientes correteos en las calles aledañas, ahora acompañados por gruñidos, le recordaron que no podía quedarse expuesto por mucho tiempo. Corrió hacia la recepción en busca de un mapa del hotel. Lo único que consiguió fue un montón de documentos, cuadernillos irrelevantes y el cuerpo de la recepcionista, tendida boca arriba, con una tijera de jardinería hundida en la garganta. Su otra opción era el ascensor. Se dirigió hacia allí. Las puertas estaban abiertas, y de inmediato pudo leer el diagrama impreso en la pared. Primer piso, habitación 01 a 20, planta baja, lobby, recepción, comedor y piscina, sótano, estacionamiento de personal, almacén y conserjería. Bingo, se escondería en el sótano. Sintió cómo su corazón galopaba cuando muy cerca suyo escuchó las fuertes pisadas de alguien que corría sin ligereza. Sin pensarlo mucho saltó dentro del ascensor y pulsó rápidamente el botón -1. No respondía.
Con el rabillo del ojo distinguió una figura. Una mujer robusta, vestida con prendas formales, corría por el lobby. Ulises reconoció el botón que cerraba las puertas del ascensor y lo pulsó sin pensar. La mujer estaba de espaldas a él, semiagachada, vigilando con atención las escaleras. Mientras las puertas se cerraban, Ulises reconoció en la parte trasera de su blusa, monocromático aunque no por ello menos llamativo, el logotipo que dibujaba un faro luminoso frente a un cúmulo de nubes. Las puertas por fin se juntaron en un casi total silencio. Ulises presionó de nuevo el botón -1, esta vez con más firmeza, bendiciendo el buen estado del ascensor y el poco ruido que despedía al ser accionado. Los contornos del botón se iluminaron y las bocinas del ascensor emitieron un tono leve. Antes de comenzar a bajar, un fuerte estruendo resonó en el interior. La mujer del otro lado golpeaba furiosa las puertas externas de la máquina, desesperada, alertada de la presencia de vida al otro lado. Ulises se maldijo a sí mismo y a su error. La máquina comenzó su descenso, pero un instante después un fuerte crujido se escuchó en la parte posterior. Las luces comenzaron a parpadear y el ascensor se detuvo. Tan pronto la idea de estar atrapado se asentó, las luces se apagaron, sumiendo a Ulises en las tinieblas. Derrotado se sentó en el suelo de la máquina, incómodo, abrazando sus rodillas. Tan pronto la mujer del exterior pudiera abrir la puerta del ascensor, se habría convertido en lo que temía convertirse, una liebre sin patas. Hastiado se desabrochó la camisa y se arrancó la corbata de un tirón, casi asfixiándose en el proceso. Se había esforzado por vestirse bien. Hoy era el día de su muerte, el día en que ponía fin a todas sus penas. ¿Qué menos que hacerlo bien vestido? Ahora estaba incómodo, sucio, atrapado en ropas a las que no se sentía perteneciente, apretujado en un ascensor estrecho y ahogándose con el hedor metálico de su propia sangre. Rodó hacia un lado y se acostó en posición fetal, rendido, si su muerte iba a llegar a manos de aquella salvaje, que así fuera. Suficientes horas pasó encerrado en aquel estrecho rincón como para que, aún en aquellas condiciones, hubiera empezado a dormitar. La mujer ya no golpeaba las puertas del ascensor. Eso, de algún modo, era peor, ominosa y pesada, invisible pero no por ello imperceptible, como un espectro, la presencia al otro lado de las puertas del ascensor. Casi podía verla, vigilando con impaciencia las placas de acero, atenta al más mínimo movimiento. Esta visión era su ancla a la realidad, lo único que le impedía quedarse dormido por completo. El ruido de disparos cercanos reverberó por las calles aledañas al hotel, rebotando en las paredes del lobby. Si algo iba a desviar la atención de la mujer, definitivamente aquello era un candidato perfecto, o al menos eso esperaba. Justo cuando intentó cambiar de posición para intentar dormir, un fuerte resplandor invadió sus pupilas dilatadas, haciéndolo cubrirse la cara. Las luces del ascensor se habían encendido. Una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro suyo. Quizás las autoridades habrían irrumpido en la zona, habrían entrado al hotel y restablecido la electricidad del edificio. El botón -1 se iluminó, reanudando la máquina el viaje impuesto al sótano. Cuando las bocinas emitieron el tono de nuevo y las puertas se abrieron, Ulises ya había conseguido incorporarse por completo. Un estacionamiento subterráneo semivacío iluminado con luces LED de baja intensidad se dibujó al otro lado de las placas de acero. Solo podía estar seguro de la presencia de autoridades salvadoras si las veía, pero visto y considerando cómo había pasado las últimas horas, volver a la planta baja mediante el ascensor no parecía en absoluto la más sabia de las opciones. Escanearía el sótano con cautela y después subiría por las escaleras para pedir ayuda, asumiendo que sus ángeles de la guarda no bajaran primero en busca de supervivientes, asumiendo a su vez que estos ángeles no fueran imaginarios. Se pegó a una furgoneta de limpieza y avanzó con cautela agachado, atento a cualquier sonido cercano. Levantó la cabeza y vio por encima del capó, nadie a la vista. Se incorporó, avanzó un par de metros
y escaneó meticulosamente el estacionamiento. Nada salvo un cuarto cerrado con un letrero que ponía conserjería y al otro lado una cortina de metal a medio cerrar. Ulises se acercó a la puerta cerrada. A un lado de esta, una caja mediana de acero incrustada en la pared contrastaba entre la blancura con su vibrante color rojo. Romper en caso de emergencia. Eso ponía en la parte superior del cristal del gabinete, delante del extintor. A la derecha del mismo, colgando de una cadena, una barra de acero con ambas puntas planas, no más larga que la distancia entre su codo y la punta de su dedo medio. La cadena estaba atornillada al gabinete, pero la unión entre ambos ya se encontraba medio a arrancar. Alguien antes que él habría intentado separarla sin éxito. Los tornillos se encontraban saltados, sobresalidos después de lo que habría sido sin duda una lucha desesperada por llevarse la barra. Así que tomó pocos minutos de esfuerzo y paciencia separar por completo la cadena del gabinete. Rezaba por no tener que utilizarla, pero ondear aquel objeto pesado y contundente le transmitía seguridad. Pensó en golpear repetidamente con la barra la manija de la puerta, pero eso sería muy ruidoso. Si esta era la conserjería, lo otro debía tratarse del almacén. Ulises se acercó en silencio, despacio, y se asomó por debajo de la cortina, deseando encontrar algo de comida. Lo único que distinguió en la penumbra fue el inicio de un anaquel vacío. El polvo se unía a la oscuridad para opacarlo todo en el almacén. No había forma de abrir la cortina de metal sin emitir obscenos decibeles de ruido, y no iba a arriesgarse a entrar si dentro no podría ver ni siquiera un palmo más allá de su propia nariz. «Suelta la barra», demandó una aguda voz masculina detrás suyo. ¿En qué momento se había escabullido alguien en el sótano? Había sido muy cuidadoso desde que llegó y procuró no hacer ruido. Ulises instintivamente alzó los brazos y corrigió su postura. «¿No me oíste, animal? ¡Suelta a esa madre!» La voz sonaba juvenil, asustada, pero autoritaria. No iba a tentar el destino desobedeciendo. Se agachó despacio y dejó la barra a sus pies. Listo, tranquilo. Ahora date la vuelta». Ulises asintió y lentamente dio vueltas sobre sí mismo, aún con los brazos en alto. Unos 5 metros delante suyo, un adolescente esbelto y de cabellos revueltos le apuntaba con un revólver. «Mira esa puerta», dijo el chico, dirigiéndose con un meneo de su cabeza a la puerta abierta de la conserjería. «Voy a ponerme detrás de ti y vas a caminar para allá, ¿me oyes?» Ulises asintió, carente de opciones. El chico avanzó dando vueltas sobre el eje de Ulises sin acercarse a él, como un péndulo. «Ve para allá mirando hacia abajo. Yo te digo por dónde ir. Date la vuelta y te disparo. Intenta correr o pedir ayuda y te disparo. ¿Me oyes?», advirtió. Sus palabras salieron envueltas en una fina capa de preocupación no muy bien disimulada, una que Ulises consiguió pescar. «¡Apúrate!», obedeció. Le apuntaban con un revólver. No podía no obedecer. Dentro de la conserjería, el chico lo dirigió desde un corto pasillo hacia la derecha, a una puertita de acero. «Abre ahí», demandó el muchacho. Ulises accionó el pestillo de la puerta y caminó dentro, con la mirada baja. El cuartito tenía piso de concreto y una rejilla para el drenaje, parecida a la de las duchas. «Avanza hasta el fondo y pégate a la pared». Esperando recibir una bala en la nuca tan pronto obedeciera, Ulises pegó su nariz y las palmas a la pared, apretando los párpados, respirando vigorosamente, con un río de sudor resbalándole por la ceja. El ruido del disparo nunca se presentó. Lo que sí llegó al cabo de pocos segundos fue el estruendo de la puerta de acero cerrándose detrás suyo.